Vamos a abrir las escrituras, amados hermanos, en Primera de Juan. Los ponemos de pie para dar lectura y después nos sentamos. Los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie, y los que no pueden permanecer sentados. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Los que puedan, hermanos, los que no pueden quedar sentados. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 6. Cuando lo tenga, me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude y que nos guíe. Amén. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias una vez más, porque nos has dado el privilegio de estar aquí en este lugar, Señor, donde esta es una de las reuniones más importantes de nuestra vida, esta vida pasajera que tenemos en esta tierra. El venir a tu casa, el alabar tu nombre, escuchar tu palabra. Te pedimos, te rogamos que nos ayudes. Reconozco, Señor, que te necesito, mucho te necesito. Necesito de tu guianza, de tu ayuda, para poder hablar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno, amados hermanos, creo que ya estamos relacionados con estas cartas que hemos venido ya abordando por algunos meses, donde esperamos que vayamos, no solamente, hermanos, aprendiendo a la palabra del Señor, sino la vayamos aplicando a la vida de nosotros. Amén. Uno de los comentarios, amados hermanos, de John MacArthur, en uno de sus libros, expone que cada domingo miles de cristianos se reúnen a adorar a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Es decir, en base a eso, John MacArthur expone en su comentario que el domingo es el día más idólatra de la semana. Repito, ya que miles de cristianos se reúnen a adorar a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, que no es el Cristo de las Escrituras. Él expone que no importa qué tan sincera sea la adoración, expone que no importa qué tan buenas intenciones sean las que estos cristianos se reúnen. Él expone que no importa qué tan buena sea la reunión, o que tantas actividades tenga la reunión, o que tan buena organizada esté la reunión, ya que en estos últimos tiempos que vivimos, en muchos lugares, amados hermanos, se está predicando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Amados hermanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Precisamente eso. El apóstol Juan, en estos versos que leímos, quiere que los destinatarios estén seguros. Fíjese bien, hermano, fíjese bien. Estén seguros
que estos destinatarios estén seguros que el Cristo que les están predicando en cada servicio sea el Cristo de las Escrituras, ya que el Cristo que le predicaron los gnósticos, que ya estamos relacionados un poquito con eso, no era el Cristo bíblico. Amén, hermanos. El apóstol Juan ya ha venido puntualizando en esta carta lo peligroso, amados hermanos, que fueron los gnósticos en sus enseñanzas, ya que por causa de que estos destinatarios los escucharon, la conducta de ellos comenzaron a darle libertad a la carne. Una vez que el apóstol Juan los ha venido llevando a que evalúen su conversión, porque somos llamados a evaluar nuestra conversión si de verdad somos cristianos. Ahora que han salido del engaño de estos falsos predicadores, los cuales ellos habían caído, ahora en estos versos les pide a los destinatarios que estén seguros de que el Cristo que les están predicando sea el Cristo de las Escrituras. ¿Cómo podemos, amados hermanos, dividir estos versos? En el verso 1, número 1, en el verso 1, el apóstol Juan quiere que los destinatarios se cercioren que el Cristo que les están predicando sea el Cristo de las Escrituras. Número 2, desde el verso 2 hasta el verso 3, vemos la prueba teológica, o como le llaman algunos eruditos, la prueba cristológica. Número 3, desde el verso 4 hasta el verso 6 vemos la prueba de la conducta. Y número 4, desde el verso 7 hasta el verso 21 vemos las evidencias de la doctrina en la vida de aquellos que les predican al Cristo de las Escrituras. No sé, hermanos, si vamos a abarcar todo. Y si no terminamos todo, hermanos, el punto número 4 lo seguimos en la próxima clase. Número 1. El apóstol Juan quiere que los destinatarios se cercioren que el Cristo que les están predicando sea el Cristo de las Escrituras. ¿Estamos ahí, hermanos? Verso 1 y verso 2. Amados, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué sigue diciendo? No creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La versión lenguaje actual dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a pruebas para ver si son los que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Amados hermanos, una vez que al parecer, digo al parecer porque ya el apóstol Juan los ha venido llevando como buen pastor, amén, amado hermano, a través de toda esta exposición, una vez que al parecer estos destinatarios han salido del engaño en que habían caído, lo primero que les dice el apóstol Juan en este verso 1 es: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El apóstol Juan, amados hermanos, en base al engaño doctrinal en que había sido minada la iglesia, ahora después de sacar a la luz las falsas enseñanzas de estos falsos predicadores, de estos gnósticos, que es algo que hemos venido repitiendo, ahora Juan les dice: amados, no creáis. No les digan amén. No se coman todo lo que les predican, sino cerciórense que lo que les están predicando sea palabra de Dios. Y eso para nosotros también, hermanos. Me llama la atención, amados hermanos, que a pesar de que la iglesia primitiva era fuerte en doctrina, fuerte en pureza, y tenía predicadores bíblicos, predicadores centrados en las Escrituras, ahora el apóstol Juan les dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Repito, ¿qué les está diciendo el apóstol Juan? Les está diciendo que en base al engaño de los gnósticos, ahora, hermanos, les hace un llamado a que comprueben con las Escrituras que el Cristo
que cualquier predicador les predique sea el Cristo de la Biblia. Y eso es para nosotros también, hermanos. Sea el Cristo de las Escrituras. Con esto Juan les dice que el Cristo que les habían predicado los gnósticos, estos falsos predicadores, no era el Cristo de las Escrituras, a los cuales estos destinatarios les habían dicho amén. Les habían dicho amén. ¿Qué decían los gnósticos, hermanos? Decían que Cristo no vino en carne. ¿Qué decían los destinatarios a esto? Decían amén. ¿Se puede imaginar eso? Qué peligroso es. Y Juan les dice, cuidado, porque ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de las Escrituras. Sí, los gnósticos, hermanos, los falsos maestros presentaban a un Cristo que no era el Cristo de las Escrituras. Y Juan les dice, no les crean, no les digan amén, sean cautelosos, sino probadlos. Probadlos. Amén, hermanos. Amén. Ya hasta tienen cautela de decir amén. Amados hermanos, nosotros no estamos muy lejos de vivir esta triste realidad en estos últimos tiempos. No estamos. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos hay muchas voces, hay muchos predicadores, hay muchos pseudo profetas, hay muchos pseudo pastoras, hay muchos pseudo apóstoles detrás de un púlpito que están predicando a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras. Y quizás de repente usted los oye. Quizás, no sé. Hace poco una pseudo profeta se divorció de un pseudo apóstol y se casó con un pseudo pastor, donde se volvió a divorciar, ya que según ella, Dios le dijo que ella no era llamada a estar bajo sujeción de ningún hombre. Y las mujeres diciendo, amén, amén, amén. Las feministas diciendo eso. Y Juan dice, cuidado. Cuidado. ¿Qué le dice el apóstol Juan a estos destinatarios? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Al parecer, estos destinatarios, hermanos, habían salido del engaño y ahora se tendrían que ir a la tarea de no decirle amén a cualquier enseñanza sin antes verificar que lo que dice tal predicador está, ¿en dónde, hermanos? En el libro 3 Pasos para el Éxito. No, en la palabra de Dios. Porque de repente podemos estar llenos de muchos libros, hermanos, si no leemos la Biblia. Hay que tener cuidado con eso también, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso también. ¿Qué dice el apóstol Juan? Porque muchos falsos profetas, porque muchas voces han salido por el mundo hablando en el nombre de Dios. Y dice el apóstol Juan, así que cuidado. Repito, amados hermanos, en el tiempo que vivimos ahora pasa lo mismo. Esta es una carta muy actual. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Es muy actual esta carta, ya que, por ejemplo, en el tiempo de Juan, los gnósticos predicaban a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ya que enseñaban que Él no había venido en carne. En el tiempo de hoy, los testigos de Jehová presentan a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ya que ellos enseñan a un Cristo que fue creado. Pasa lo mismo. En el tiempo de hoy, la iglesia tradicional, católica romana, esta iglesia presenta a un Cristo insuficiente para dar salvación. En el tiempo de hoy, en la iglesia neopentecostal, no todas, quiero puntualizar, no todas,
presentan a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ya que en la iglesia neopentecostal no todas presentan a un Cristo que solo le interesa hacerte millonario con pactos y siembras. Ese no es el Cristo de la Biblia, hermano. En el tiempo de hoy, muchos predicadores, no todos, te presentan a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ya que te presentan a un Cristo que está a la disposición de resolver todos nuestros problemas solamente con declarar. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es. En el tiempo de hoy, muchos cantantes cristianos, entre comillas, que quizá usted los escucha, quizá te presentan a un Cristo que no es el Cristo de las Escrituras, ya que tales cantantes te presentan a un Cristo humanista, donde el centro de sus mensajes es el hombre. Y ese no es el Cristo de las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Amén, amén. Pastor, pero mire qué lleno está ese lugar. Pastor, pero mire cuánta gente tiene tal predicador. ¿Y qué? Ese lugar está lleno. En ese lugar que está lleno, ¿te están presentando al Cristo de las Escrituras? Esa es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. Pastor, pero mire, viene ese cantante cristiano y sus canciones mucha gente las oye. ¿Y qué? ¿Ya te diste cuenta que tal cantante anda con una espada masónica diciendo que anda haciendo guerra espiritual? Pastor, pero mire, ese predicador que le sale aceite de las manos y hace que caiga oro del cielo y los pies crezcan. ¿Y qué? ¿Ya te diste cuenta que tales predicadores le cuentan a Dios 1, 2 y 3? Hermano, a Dios no se le cuenta. A Dios se le ruega. Multitud, amados hermanos, no es sinónimo de que tal lugar están presentando el Cristo de la Biblia. No es sinónimo. Yo te hago una pregunta, iglesia, en esta tarde. ¿Qué Cristo estamos escuchando a través de las redes sociales? ¿Qué Cristo estamos escuchando a través de los predicadores que abundan en las redes sociales? Si es el Cristo de las Escrituras, gloria a Dios. Pero si no es el Cristo de las Escrituras, cuidado. Cuidado. Dice el apóstol Juan, no lo decimos nosotros. ¿Quién lo dice? El apóstol Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amados hermanos, estos predicadores que minaron la iglesia, era una amenaza fuerte, donde presentaban a un Cristo que no tenía nada que ver con las Escrituras, y eso pasa en este tiempo. Eso pasa en este tiempo. Te vuelvo a preguntar, amada iglesia, ¿qué Jesús estás escuchando a través de los predicadores en las redes sociales? Si es el Cristo de las Escrituras, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si no es el Cristo de las Escrituras, cuidado. Ya que Juan dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, el apóstol Juan está diciendo que muchos falsos predicadores han salido por el mundo presentando a un Cristo que no es el Cristo de la Biblia, no es el Cristo de las Escrituras. Y eso es peligroso. Amados hermanos, qué peligroso sería que los que predicamos en esta congregación presentáramos a un Cristo que no es el de la Biblia. Qué peligroso sería para nosotros. Estaríamos adorando al aire nada más.
al aire nada más. ¿Cierto, hermano? Ahora pregunta, ¿qué hacer para saber si en esta congregación se te está presentando a un Cristo de las Escrituras? ¿O qué hacer para saber si el predicador que escuchas a través de las redes sociales es el Cristo de las Escrituras? Juan dice, probad. Probad. Es decir, aunque tales predicadores utilicen el nombre de Cristo, Juan dice, probad. Aunque tales predicadores nombren al Espíritu Santo, Juan dice, probad. Aunque tales predicadores digan que son aleluyas, o que tengan mucha audiencia, o que tengan el mismo vocabulario similar al nuestro, el apóstol Juan dice, probad. Probad. Otra versión dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para saber si es de Dios. Es decir, Juan está diciendo, no crean a cualquiera que diga, el Señor me dijo, sino sométanlo a prueba a todo lo que supuestamente el Señor le dijo. Pastor, ¿podemos someter a prueba las enseñanzas que usted predica? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Usted está llamado para eso también. ¿Cómo podemos someter a prueba las enseñanzas que usted predica, pastor? Lea su Biblia. Traiga su Biblia. No puede venir a la iglesia con su Biblia. Deje el celular a un lado. Use su Biblia. Lea su Biblia sistemáticamente. No lea su Biblia al azar. A ver qué me hablará hoy el Señor. El Señor nos habla de Génesis, Apocalipsis. Leamos nuestra Biblia de una manera sistemática. La palabra probad, hermanos, habla de distinguir, examinar. Habla de hacer una diferencia, habla de percibir, habla de identificar. Si de esta palabra se usaba, amados hermanos, para diferenciar el oro. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted nunca lo engañaron con eso? Era una cadena de oro de 20 quilates. ¿Sí sabes de 20 quilates? ¿O de 15 quilates? 24 quilates. En $20. ¡Ay, es una ganga! Y al día siguiente tienes la mano bien verde, hermano. Como no sabemos nosotros diferenciar el oro, al día siguiente el cuello bien amarillo, bien verde. Esta palabra probad se usaba para diferenciar el oro. Por lo tanto, Juan dice, probad a los espíritus si son de Dios, probad con las Escrituras si tal enseñanza de tal predicador es de Dios o no. Repito, hermanos, nosotros como predicadores, los que predican en esta iglesia local, todos, no hay ninguno que no sea excepción, todos estamos sujetos a ser examinados. ¿Qué tan bíblica es cada predicación que damos? ¿Qué tan bíblica es cada predicación que damos? Porque el Cristo de las Escrituras, amados hermanos, una vez que nos da salvación, Él produce fruto en nosotros, frutos apacibles de justicia. El Cristo que no es de las Escrituras produce ¿qué? Avaricia. El que no es. Verso 2. Mire cómo una vez que el apóstol Juan les dice, probad. Ahora del verso 2 al verso 3 vemos la prueba cristológica, como le llaman algunos eruditos. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice Juan, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
La versión lenguaje actual dice, ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si dice que esto no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este espíritu tenía que venir. Yo quiero decirles que ya ha llegado a este mundo. Hermanos, una vez que el apóstol Juan les hace un llamado a que prueben a estos predicadores, ahora les deja claro la prueba, como le llaman algunos comentaristas, la prueba cristológica de cómo los pueden probar. Usted tiene que conocer Biblia, amados hermanos. Si ya tiene 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la doctrina que estaban enseñando estos predicadores o los gnósticos era terrible. De la misma manera como la doctrina de la prosperidad en estos tiempos. Es terrible esa doctrina. De la misma manera como la doctrina donde creen que solo Dios es amor y no castiga el pecado. Terrible esa doctrina. De la misma manera como la doctrina que por obras me gano la salvación. Terrible esa doctrina. Terrible. Porque yo no puedo decir, amados hermanos, yo creo en Jesús, pero yo no creo en la disciplina de la iglesia. Yo no puedo decir eso. Entonces, ¿qué doctrina estoy aprendiendo? Yo no puedo decir, yo creo en Jesús, pero no creo que es malo abortar. Yo no puedo decir eso. ¿Qué doctrina estoy recibiendo entonces? ¿Cierto, hermanos? Y es a donde el apóstol Juan los está llevando, ya en este capítulo 4 a ellos. Habían sido engañados. Le habían dado libertad a la carne, fíjese, le habían dado libertad a la carne. No se soportaban, no se amaban unos con los otros, se aborrecían unos con los otros. Y Juan les dice, ese no es el Cristo de las Escrituras. Amados hermanos, qué poco en ocasiones se toma en cuenta esto. Qué poco en ocasiones se toma en cuenta esta postura que nos está enseñando el apóstol Juan, de la cual él dice que es peligroso. En ocasiones así pasa. Que puede ser que podamos tomar en poco en cuenta esta postura que está tomando el apóstol Juan. A veces así pasa, hermanos. Ejemplo, hermanos. ¿Por qué se lo digo? Ejemplo. Cuando nos encontramos a alguien, le preguntamos, a alguien que conocemos, y le preguntamos, si vas a la iglesia, ¿usted le ha hecho esa pregunta a alguien? Que te lo encuentras en la calle. Dice, ¿y vas a la iglesia? Y te dicen, sí voy a la iglesia. Y le preguntan, ¿y con quién vas? Voy con el apóstol. Y unos dicen, bueno, ese apóstol manipula enseñando la paternidad, pero bueno, lo importante es que vas. No, hermano. Peligroso. Yo sé que muchos de nosotros quizás nos ha pasado eso. O te encuentras a otro hermano y dices, hermano, ¿y vas a la iglesia? Y te dice, sí. ¿Y con quién vas? Con unos que se llaman gnósticos, que hablan de Cristo y hablan bien bonito. Y uno dice, bueno, lo importante que vas. Tampoco. Hermano, ¿y vas a la iglesia? Sí, ¿y con quién vas? Con uno que me empodera en cada servicio diciéndome, saca el campeón que hay en ti. Y uno dice, bueno, lo importante que vas. Esta no es la postura del apóstol Juan, No es la postura, aunque me vea serio. No es la postura del apóstol Juan. Acuérdense que vamos texto por texto, hermanos.
Hermana, ¿y vas a la iglesia? Sí, estoy yendo a la iglesia. ¿Con quién vas? Con una pseudoapóstola que me dice que las mujeres podemos solas. Y uno dice, bueno, lo importante que va... No, hermano, ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de las Escrituras. ¿Qué dice el apóstol Juan? Porque muchas voces. Es decir, como son muchos, Juan dice, probad. Y una vez que Juan les dice, probad, ahora en estos versos, del 2 al 3, les hace la prueba cristológica, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo lo que escuchemos, amados hermanos, tiene que ver dónde nosotros vamos a pasar la eternidad. ¿Dónde? Amén. La prueba que les da el apóstol Juan, amados hermanos, es una prueba cristológica, como algunos comentaristas le llaman. Como decir, ¿qué está enseñando tal persona acerca de Jesús? ¿Qué está enseñando? El apóstol Juan les deja saber, amados hermanos, cómo los pueden identificar. Y dice, en esto conoced. Claramente les deja. En esto conocer del Espíritu de Dios. Está hablando de un predicador. Que todo espíritu, está hablando de un predicador, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Está hablando de predicadores. El apóstol Juan, amados hermanos, les está enseñando cómo identificar a un mensaje si viene de Dios o un mensaje que no viene de Dios. Pero para eso yo tengo que conocer las Escrituras. Yo las tengo que conocer. Amén, hermanos. Tengo que estudiar las Escrituras. Porque el Cristo de la Biblia, amados hermanos, el Cristo de las Escrituras produce piedad. Produce lo que decía nuestra hermana al principio, arrepentimiento. Produce gozo. No produce avaricia. No produce que andemos en la carne. ¿Qué Cristo estamos escuchando? El de las Escrituras, gloria a Dios. Pero si no es el de las Escrituras, cuidado. Tengamos cuidado. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La versión lenguaje actual dice, hijitos míos, ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas, pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Mire lo que les dice el apóstol Juan. ¿Qué les está diciendo, amados hermanos? Les está diciendo que siendo cristianos, nacidos de nuevo, el Señor los ha sacado del engaño en que habían caído tanto, que el enfoque de estos cristianos genuinos no es el mundo, sino las cosas de Dios, las cosas del Señor. Pregunta, ¿cuál es el interés de un cristiano nacido de nuevo? Según este pasaje, lo del Señor, la santidad, la obediencia, servir al Señor. Ese es el interés de un cristiano nacido de nuevo. Otra pregunta, ¿cuál es el interés de alguien que dice, o de un predicador, o de alguien que dice que es cristiano y no ha nacido de nuevo? El mundo. Como lo sabemos, lo dice el verso 5. El verso 5 lo dice. ¿Qué dice el verso 5, hermanos? Ellos son, ¿de dónde?
del mundo. ¿Pero dónde están metidos? ¿Dónde? En los púlpitos. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Mira lo que dice el apóstol Juan. ¿De quiénes hablan? De estos falsos predicadores, de los gnósticos y de todo falso predicador, que hablaban cosas terrenales. Ellos son del mundo. Hermano, usted los ha escuchado. Y quizá en un momento usted le dijo amén. Y quizá en un momento usted dijo, ay, yo vi la nube, cómo bajó. Quizá. Y quizá en un momento le dijo Dari. Pero Juan dice, ellos son, ¿de dónde? Del mundo. ¿De quiénes habla? De aquellos que solo piensan en las cosas terrenales y predican prosperidad. Ellos son del mundo. ¿De quiénes hablan? De gente que están metidos en las iglesias, que quieren ser famosos y buscan la vanagloria de la vida. Ellos son del mundo. ¿De quienes hablan? De predicadores que enfocan a sus oyentes en las cosas del mundo. Es decir, a estos el mundo los oye y los aplaude. Una prueba, amados hermanos, que son del mundo y están metidos detrás de un púlpito, es que el mundo los escucha, donde tales predicadores, como dice el apóstol Juan, enfocan a sus oyentes en tres cosas. Fíjese bien, en tres cosas basado en los contextos. Número uno, en los deseos de la carne. Número dos, en los deseos de los ojos. Y número tres, en la vanagloria de la vida. Yo no sé si usted puede detectar ese tipo de mensajes, donde el predicador está enfocando a sus oyentes en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Bueno, el apóstol Juan dice en el verso 5, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Difícilmente escucharás un mensaje acerca de la santidad, del arrepentimiento, de la depravación del hombre, de la culpabilidad del hombre. Difícilmente. Ya que Juan dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Verso 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Fíjese lo que dice. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amados hermanos, quizá por alguna ocasión nosotros le hemos dicho amén a ese tipo de mensajes, donde nos enfocaban lo del mundo. Pero Juan dice aquí que nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Es decir, una vez que el apóstol Juan les deja saber la importancia de probar si lo que están predicando es el Cristo de las Escrituras, ahora el apóstol Juan les deja saber las evidencias de la doctrina de aquellos que predican al Cristo de las Escrituras. Verso 7, para terminar, hermanos. Miren las evidencias del Cristo de la Biblia. Las evidencias. Amados, mire, hermano, esto es algo con lo que batallamos, ¿cierto o no? En amarnos unos, ¿a quiénes? A otros. Juan vuelve, amados hermanos, a puntualizar lo que produce la doctrina, el Cristo de las Escrituras. Esto es lo que produce: amarnos
unos a otros. Si tú estás escuchando al Cristo de las Escrituras, esto es lo que va a producir. No va a producir avaricia, no va a producir, amados hermanos, la prosperidad como muchos la predican, sino que esto va a producir que amarnos unos a otros. Hermanos, y si con algo batallamos nosotros es precisamente con eso. ¿Qué dice el verso 7? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y mire cómo se mostró el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pregunta, amados hermanos, ¿qué produce el Cristo de las Escrituras? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos. No podemos. En nuestro intelecto no podemos. En nuestras habilidades no podemos. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué produce el Cristo de la Biblia? Que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. La pregunta con la que te quiero dejar en esta tarde, amados hermanos, es: